Bien, atención, vamos a hablar acerca de este proyecto de ley que se encuentra en el Legislativo, el proyecto de ley 395, sobre el incremento a los límites solidarios de la ley de pensiones. Estamos con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Fran Zapasa, a quien le doy la bienvenida. Muchas dudas que tenemos que son buenas aclararlas, ¿no? Viceministro, un placer. Buenos días, Vania, un gusto y saludar pues a la población para poder conversar sobre este proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea el pasado mes de junio, que tiene por objetivo principal el incrementar las pensiones de jubilación de la población adulta mayor. ¿Hay un tope, un máximo, por así decirlo, de incremento? Sí, por supuesto. En el proyecto de ley lo que se ha establecido es de que las personas que acceden a lo que es el Fondo Solidario pues van a recibir un incremento en su pensión de jubilación. Este incremento va a depender de la cantidad de aportes que haya realizado la persona durante su vida laboral. Pero un poquito para que la población pueda tener el contexto general de lo que estamos hablando, me gustaría mostrar algunos datos sobre lo que es el Sistema Integral de Pensiones. El Sistema Integral de Pensiones, pues con la ley 065 que ha sido promulgada el año 2010, ha recibido 30,000 jubilados que se tenían en esa época, ¿no? Más o menos eran 29,745. Gracias a la ley de pensiones, que ha flexibilizado varios requisitos para que la población pueda acceder a una pensión de jubilación, se ha tenido un incremento progresivo de la cantidad de jubilados en nuestro país. Hoy en día tenemos más o menos 219,000 jubilados en el país. De este total de jubilados que tenemos en el país, casi el 70%, que está en este gráfico del total de la torta, el 70%, es decir, 151,134 jubilados, tiene un incremento en su pensión de jubilación gracias al Fondo Solidario. ¿Por qué se da esto? Porque, muchas personas durante su vida laboral pues no han empezado con un salario elevado, ¿no? Recordemos de que el salario mínimo se ha ido aumentando progresivamente también y pues el aporte que uno hace para su pensión de jubilación es solamente del 10% de su salario. Entonces, al tener salarios bajos muchas personas, ¿no?, al inicio de su vida laboral y al tener pocos años de aporte, no han logrado acumular un monto importante que les permita tener acceso a una jubilación que cubra sus necesidades. Es ahí donde nace el Fondo Solidario, que tiene el objetivo de incrementar estas pensiones de jubilación para que estas personas puedan tener mínimos de jubilación y eso les permita cubrir sus necesidades. Entonces, dado ese contexto, lo que se está planteando en el proyecto de ley es incrementar el aporte que se hace de este Fondo Solidario a las pensiones de jubilación. Por ejemplo, hoy en día, para una persona que ya ha trabajado 10 años, ¿no?, y que está ya en este proceso de jubilación, pues de acuerdo a la ley 065, que ha sido modificada con la ley 985, tiene que recibir mínimamente una pensión de jubilación de 640 bolivianos. Con el proyecto de ley estamos proponiendo incrementar esta pensión hasta 720 bolivianos, ¿no? Por otro lado, esto va a depender de la cantidad de años de aporte que uno tenga al sistema de pensiones. Por ejemplo, una persona que haya aportado 35 años al sistema de pensiones puede recibir una pensión de jubilación de hasta 4,200 bolivianos. ¿Pero cuánto, perdón, viceministro, que le corte, pero cuánto tendría que ganar esa persona o haber ganado para poder recibir ese aporte? Claro, eso va a depender del volumen de aportes que haya realizado y el promedio salarial que se considere es de los últimos 2 años del trabajador, ¿no? Entonces, en este caso el incremento se establece de 1,000 bolivianos, ¿no? De 4,200 bolivianos. Con el proyecto de ley se podría incrementar su pensión de jubilación hasta 5,200. Un poquito para que la gente también pueda tener el dato más claro, ¿no?, de cómo se va a beneficiar de este Fondo Solidario. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una persona que tenga 60 años de edad, que ya tenga un promedio salarial de 7,430 bolivianos. Esta persona ha realizado 35 años de aporte al Sistema Integral de Pensiones y con este volumen de aportes y su promedio salarial, su jubilación hubiera sido solamente de 2,102 bolivianos. Eso es lo que alcanzaría. Es decir, estamos hablando solamente de un 28% de su promedio salarial. Gracias al Fondo Solidario, esta persona está recibiendo hoy en día 4,200
bolivianos. Es decir, su pensión de jubilación prácticamente se ha duplicado. Si ustedes ven esta fracción que está en azul, es de 2.098. Entonces, ese es el beneficio que recibe pues el jubilado con el Fondo Solidario. Y con el proyecto de ley que estamos proponiendo, esta persona podría recibir 5.200 bolivianos de pensión de jubilación. Ese es el beneficio principal que se está planteando para pues los jubilados, ¿no?, que tienen hoy en día este acceso a una pensión de jubilación. Hemos comprendido perfectamente este incremento que se pretende realizar dentro de este proyecto de ley, pero también surgen algunas observaciones, viceministro, algunas dudas. Por ejemplo, ¿a qué edad uno se debe jubilar? Esto ya está establecido en la norma, pero ¿es obligatorio jubilarse a los 65 años o esto es falso? No, eso es incorrecto. A ver, lo que nos dice la ley 065 es de que la edad de jubilación es de 58 años, ¿no? Una persona que quiera acceder a una pensión de jubilación tiene que cumplir básicamente dos requisitos. Uno es la edad de jubilación, que es de 58 años, y eso no se está modificando. En el caso de las mujeres, tienen un beneficio adicional. La edad de jubilación puede bajar hasta la edad de 55 años. Por cada hijo vivo nacido, la edad de jubilación se puede reducir en un año hasta máximo de 3. Entonces, en el caso de las mujeres que cumplan ya esta edad, ya pueden acceder a una pensión de jubilación. El otro requisito, además de la edad, es la cantidad de aportes que uno realice al sistema de pensiones. Mínimamente tiene que tener una densidad de aportes de 10 años. Es decir, ya sea de forma continua o discontinua en su vida laboral, tendría que haber aportado mínimamente 10 años y con esos dos requisitos ya puede acceder a una pensión de jubilación. Y eso no se está cambiando en el proyecto de ley, ¿no? Evidentemente han surgido algunas dudas sobre este tema, pero es bueno aclarar de que eso no se lo modifica, ¿no? Y no hay tampoco esta figura de jubilación obligatoria. ¿En qué queda entonces, viceministro, la revisión médica, por ejemplo, que se tiene que hacer? Sí, justamente en el proyecto de ley lo que se ha establecido es de que las personas que sigan trabajando, ¿no?, y tengan ya la edad de 65 años puedan acceder a un examen médico integral. Este examen médico integral lo va a realizar el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, que es un instituto especializado justamente para realizar este tipo de exámenes, y lo van a hacer profesionales en salud para poder constatar que la persona no está poniendo en riesgo su vida pues al realizar su actividad. Seguramente pues muchas personas que hoy en día trabajan y quieren seguir trabajando porque es pues parte de su vocación, lo van a poder seguir realizando una vez puedan también tomar este examen médico y a partir de eso pues puedan tener la tranquilidad de preservar su salud, y eso por supuesto que también preocupa al entorno familiar, ¿no? Claro, pero si es como un consejo médico, esta revisión médica que se les va a hacer determina de que la persona ya no es apta para seguir trabajando, entonces obligatoriamente se tiene que jubilar. No, la jubilación no es obligatoria. Las personas tienen derecho al trabajo, ¿no? Y ese es un principio que establece la Constitución Política del Estado. De ningún modo se está haciendo se está estableciendo alguna disposición que obligue a la jubilación. Evidentemente, uno cuando ya tiene esa edad puede tomar la decisión de jubilarse, que es un derecho también constitucional. Exacto, o sea, la decisión de jubilación es voluntaria, pero también uno tiene que cumplir los requisitos. Es decir, que, por ejemplo, hoy en día que la gestora es la entidad encargada de hacer este trámite, pues va a verificar que la persona haya cumplido los requisitos mínimos para poder acceder a una pensión de jubilación. Entonces, no hay una jubilación obligatoria, las personas tienen que cumplir los requisitos y bueno, en el proyecto de ley se está estableciendo esta disposición con el objetivo de preservar la salud, preservar la vida de las personas a fin de que tengan esa información, porque muchas veces pues no nos hacemos exámenes médicos, chequeos médicos y estamos probablemente poniendo en riesgo nuestra vida, porque uno cuando ya tiene esa edad pues probablemente tenga alguna dificultad que no la conocía, entonces es importante que tengan acceso a este examen médico integral. ¿Y qué pasa, viceministro? Insisto en este tema porque es la consulta también de la población. ¿Qué pasa si el empleador en este caso pide como un requisito de que esta certificación médica señale de que la salud de esa persona no está en riesgo, por así decirlo, pero si es contrario a lo que le señalo, esta revisión médica y el informe, y si señala él mismo de que la persona está en riesgo por su salud o tiene determinadas dolencias, ¿el empleador puede pedirle al trabajador que se jubile?
No, nuevamente digo, el derecho al acceder a una pensión de jubilación es voluntario, pero también se tiene que cumplir los requisitos. Y es importante aclarar esto porque tampoco se podría utilizar como una causal de despido. El régimen laboral ya establece claramente cuáles son las causales por las cuales una persona puede ser despedida. Y de ninguna forma esto pues va a trascender, digamos, a lo que ya establece las normas laborales. Pero además de eso, o sea, yo creo que es importante que tengamos esta información, las familias, las personas, para que puedan también tomar una decisión de acceder a una pensión de jubilación que va a tener el beneficio de un incremento, ¿no? O sea, realmente por eso digo nuevamente, el objetivo principal de este proyecto de ley es incrementar las pensiones y por eso la expectativa de los sectores sociales. Y a la COP, lo que es diferentes sectores sociales, han ya salido pues a pedir de que este proyecto de ley pueda ya promulgarse, pueda ser tratado en la Asamblea, porque sin duda va a generar beneficios a los actuales jubilados. Ese 70% de nuestros jubilados actuales van a tener ese incremento de su pensión de jubilación y también las personas que hoy en día están en este trámite ante la gestora para poder acceder a una pensión de jubilación. Entonces, sin duda, se mejoran las condiciones, hay más incentivos para que una persona pueda acceder a una pensión de jubilación y pueda pues acceder a este tipo de beneficios a través de este proyecto de ley. Cierro con esto, viceministro, porque es una pregunta que también nos llega a nuestros reporteros al día. Nos consultan, ¿puedo sacar de golpe todos mis aportes? Dicen, o tiene que ser cada mes el beneficio de la jubilación. No, bueno, lo que pasa es de que se han establecido medidas excepcionales para que las personas puedan hacer un retiro de sus aportes, pero lo que la ley establece es la seguridad social de largo plazo, ¿no? Es decir, garantizar de que cuando uno sea adulto mayor tenga acceso a una pensión que le permita cubrir sus necesidades. Pero también es importante un dato, ¿no? Hoy en día hay personas que han accedido a la pensión de jubilación, pero siendo jubilados, pues no, eso no les impide trabajar. Y hoy en día están trabajando en el sector público o en el sector privado. Y en esos casos, pues la persona puede decidir si sigue aportando o no, porque ya está recibiendo una pensión de jubilación. Entonces, esa es la prueba de que los jubilados, pues el ser jubilado no significa que no puede trabajar, por supuesto, y yo creo que todos, no sé, en la universidad, hemos conocido docentes o en el sector médico también profesionales médicos que a esa edad de 65 o más, pues son profesionales excelentes y que pueden seguir cumpliendo sin ningún problema su profesión, ¿no? Buen dato el que nos da, viceministro. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias y estamos atentos a aclarar cualquier duda que tenga la población sobre este proyecto de ley. Eso sí, hay también, y para apuntarlo nada más, algunos profesionales en el área de salud, por ejemplo, que ya tienen una edad bastante avanzada, ¿no? Están un poquito renegones, ya no quieren atender a la población o cumplir las fichas que les corresponden. Entonces, un cambio de actitud sería importante también para estos trabajadores, esto porque llegan muchas quejas también de los usuarios. Continuamos.